La opresiva atmósfera que dominaba al individuo en el pasado parece desaparecer al soplar un viento de auténtica modernidad liberadora. Incluso hay quien ve en el reaparecido horizonte la promesa del idilio, un paraíso de eterna complacencia, vaciada de toda carga. Pero más allá del construido telos dominante, ¿cuál es la realidad del individuo? A pesar de encontrar de forma habitual cierta insistencia en la continua mejora del bienestar general por parte de algunos sectores, siempre terminamos por hallar un malestar latente, que no solo no tiende a desaparecer, sino que a medida que las circunstancias prosiguen, parecen tender a un crecimiento sin solución. Ya hemos abordado en otras ocasiones algunos de los aspectos destacables de las sociedades avanzadas en estos últimos tiempos, pero para entender la problemática que en adelante se va a exponer, es importante ir a este núcleo, a lo que podríamos entender como el individuo tardomoderno. Aún queda otra cuestión que discutir antes de adentrarnos en exponer ningún discurso, pues ante una situación fácil de acotar como mínimo, hay quienes niegan la gravedad o ya la existencia del problema, y defienden la continuidad o endurecimiento de las formas contemporáneas, esgrimiendo un ideario formulado a partir de una supuesta racionalización de un empirismo evidente. Estadísticas usadas para desmontar a un intelectualismo que se atrinchera en sus antiquísimas cátedras desde las que señalan ese malestar latente y creciente, siendo acusados de ciegos, catastrofistas e incluso mentirosos hegelianos incapaces de entender las bondades alcanzadas. Supuesta racionalización de un empirismo evidente, que les salva a ellos de caer en los perversos dogmas constructores de falsas realidades inexistentes. Pero debemos salvar esta irreal dicotomía entre los verdaderos poseedores de la realidad, solo constructores de percepciones interesadas, y descender hasta la raíz de la problemática social, ese señalado individuo, y comprobar si realmente es víctima de un malestar y sufrimiento latente. Para empezar, debemos solucionar dos cuestiones. ¿Qué es este malestar? O ya, si existe realmente y no es producto de la simple insatisfacción. Si la cuestión gira en torno a estímulos placenteros y la capacidad de acceder a ellos, eliminando en el proceso de obtención todo aquello que genera malestar o insuficiencia material, no deberíamos preocuparnos mucho. Podemos dejarlo aquí. Las estadísticas muestran una drástica reducción de la pobreza más extrema y una tendencia a la mejora económica de los menos favorecidos en un tiempo futuro, si se logra solucionar ciertos problemillas de gestión, de repartimiento y de ecología. Si por el contrario buscamos otros indicios en aspectos no tan relacionados a lo cuantitativo, que a fin de cuentas, por muy objetivos que sean los datos, no quedan exentos en lo más mínimo a su interpretación intencionada, encontraremos los indicadores de este malestar. Lo más gracioso de esta cuestión es que en sí ya hemos dibujado la forma de la problemática con lo expuesto hasta ahora, pues en ello hemos encontrado una tensión violenta entre dos posturas, representantes de dos formas de entender la realidad del individuo: las que defienden el ser real, constructo de la destrucción de su trascendencia sacra, al entenderlo desde su concepción únicamente biológica en sus funciones físicas y sus reacciones químicas, y el ser en su percepción cualitativa y subjetiva. Tensión desatada al enfrentarse dos posturas que son entendidas como opuestas irreconciliables, en el que unos marcan la tendencia futura y aquellos que solo resisten atrincherados, incapaces de superar su tradición y dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Una dicotomía que se presenta como insalvable, tensión entre lo materialmente perceptible, una mejora en el nivel de vida respecto a un pasado no tan lejano, y lo conceptualmente imperceptible, no por eso tan real como potencialmente perjudicial. Si este malestar lo podemos entender en forma de tensión violenta, su contenido es conceptualizable como una crisis de la percepción que se tiene del existir y la visión de un desarrollo que se presenta como indeseable para el individuo. En las ocasiones que hemos tratado diferentes cuestiones de la sociedad en su desarrollo actual, hemos señalado la pérdida de una narración que dé un sentido al ser y a la incapacidad de crear otra de nueva. Esto, a su vez, significa la desaparición de toda teleología, los fines últimos
humanos que en su día vinieron marcados por la religión y más tarde los sueños de la modernidad se han visto imposibles de defender, sembrando la semilla de la duda incluso en el fiel. Los individuos han quedado así desamparados en un existencialismo impuesto que, a pesar de las enormes libertades que le han posibilitado, le oprimen y le ahogan bajo el silencioso peso del no sentido. Este estado de la consciencia del ser, que se impone imperceptiblemente en medio del constante ruido productivo del erudismo, se mezcla perfectamente con los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos que se han dado, influenciándose y potenciándose mutuamente. Con todas estas dinámicas principales, pero no únicas, pues otros factores como los históricos también están presentes en esta transformación. Se destruyen las antiguas concepciones del ser para dar paso a las nuevas idiosincrasias. Lo que había sido hasta ahora es tomado por falaz. Se entiende como percepciones sumidas en el dogma, una visión parecida a la que aquellos ilustros renacentistas profesaban a los oscuros habitantes del medievo. El individuo tardomoderno se ve obligado a adoptar una percepción de la que no se siente tan seguro. En muchas ocasiones es adoptada de forma forzosa, creando las primeras tensiones y malestares. La inexistencia de una narración para el sentido no niega la narración que fundamenta y defiende la nueva circunstancia. Las viejas tensiones de clase son barridas del panorama, y esto genera un interés en favorecer la continuidad de la nueva situación. ¿Y cuál es esta nueva situación? Se pueden señalar muchos aspectos desde las distintas perspectivas, ya sea en cuanto a su relación con lo público y lo privado, en cuanto a ser productor o en su forma de consumidor. Zygmunt Bauman señalaba la liquidez de su situación al obligar al ser a adaptarse a toda circunstancia, aun cuando esto conllevara la destrucción de todo lazo intenso con el resto de los individuos o del entorno. Eterno nómada, incapaz de permanecer mucho tiempo. Incluso la forma de vivir queda trastocada. A su vez, Wills Lipovetsky señala que esta situación se presenta como paradójica. Mientras que en los sondeos y encuestas la gente se declara normalmente feliz, se da a intervalos frecuentes que estos se muestran también inquietos, tristes, insatisfechos de su vida privada o profesional. Pues mientras por un lado crece la satisfacción aportada por el mercado, por el otro crecen las insatisfacciones respecto de uno mismo. Un paso adelante, un paso atrás. La alegría, la gracia de vivir no están en la agenda de progreso. Cada vez más satisfacciones materiales, cada vez más viajes, juegos, esperanza de vida. Pero eso no nos ha abierto de par en par las puertas de la alegría de vivir. En todas las aproximaciones que se hacen destaca ese componente económico que ejerce una poderosa influencia, el cual sobrepasa los límites de su disciplina y materia para abordar todas las esferas de la sociedad, reorganizando y construyendo sobre los discursos previos. Como señal de esto, solo hace falta ver el dominio que ejerce la obsesión por lo útil o la presión a la que es sometida la filosofía y la tendencia a su desaparición en los estudios medios y superiores. Y al llegar al vacío generado por la ausencia de una teleología, lo ha llenado con su particular visión del fin. El individuo no solo pierde con esto una seguridad dogmática de qué es o para qué ha nacido, sino que le es negada toda trascendencia, ya sea espiritual como la de un largo proceso de mejora. Solo cuenta el revenerado beneficio y la forma más óptima de obtenerlo. Ya no importa la construcción del ser, sino lo productivo y eficiente que pueda llegar a ser. Esta visión que surge de esta concepción económica asalta todas las esferas del vivir, a través de lo que se ha venido a llamar Selbstoptimierung, que traducido del alemán vendría a ser optimización de uno mismo u optimización de sí mismo, y que trata de explicar todos esos procesos por los cuales los esfuerzos racionalizadores se internalizan en la gestión de la propia vida. Por un lado, la introducción de la lógica optimizadora en ámbitos que le eran ajenos, y la individualización de la responsabilidad en la gestión de múltiples coacciones que pretenden ordenar la vida de acuerdo a ciertos patrones. Así, ya no se procura estas mejoras en el ámbito laboral, al ocurrir también durante la organización del tiempo libre, evaluado, calificado y en busca de un aumento de la efectividad. El rendimiento rebasa así su esfera primera para referirse ya a la vida en su totalidad. Trabajo y tiempo libre están tan imbrincados y de manera tan fuerte que ya no es posible separarlos. Todo esto lo podríamos sintetizar en lo que se puede llamar una vida pop, en la que se entrenan las condiciones mentales y corporales de acuerdo a un conocimiento especial que marca desafíos, donde existe el deseo de fusionar las actividades con la propia personalidad y el sueño de aquello se derive en una fórmula garantista
para el bienestar y el reconocimiento. En un campo donde podemos ver la transformación ejercida por estas nuevas tendencias es en la vertiente como consumidor, donde el individuo tardomoderno es también un ser sin tiempo, que optimiza al máximo su hábito de compra, exige eficiencia y rapidez, hacer la compra en el menor tiempo posible, multiplicándose las cajas rápidas y los dispensadores automáticos. La restauración rápida mueve una clientela creciente. Las industrias agroalimentarias proponen un creciente surtido de productos de uso rápido, platos precocinados, alimentos totalmente preparados. Pero no es el único aspecto del consumidor en el que este individuo es diferente a sus antepasados. Se encuentra liberado de imposiciones y ritos, pero a su vez esta autonomía personal termina por generar nuevas formas de servidumbre, siendo más dependientes de la forma comercial para satisfacer sus necesidades. Uno de los motivo-efecto de esta optimización es la autoconsciencia de la ausencia de eternidad, pero a diferencia de las sociedades budistas que encuentran en esta levedad una forma de construir su percepción en la que el individuo encare la aceptación de su funesto destino, en el capitalismo tardío, este hecho se esconde tras un velo de hiperactuación. Se busca materializar a lo largo de la vida mortal el mayor número posible de opciones de entre la inmensidad de posibilidades que el mundo consumo ofrece. Pero es tal la oferta que se vive deprisa para acumular el mayor número de experiencias, siempre insatisfechos, pues crecen más deprisa de lo que es posible abarcar. Se dan casos en los que ya no se hacen las cosas por el placer que proporcionan, sino por la necesidad de estar en todo a expensas del propio disfrute. No se está ya, solo se transita a toda prisa, dejando prueba de ello entre una comunidad de conocidos cada vez más vasta. Si no, ¿cómo se explica la necesidad de ver audiovisuales a velocidades de reproducción mucho más elevadas de lo que su creador nunca llegó a pensar? En esta creación sin fin de nuevos objetivos, nunca se llega a tener la sensación de haber cumplido ninguna de ellos de forma satisfactoria. El individuo es incapaz de hacerlo a pesar de la voluntad que pueda ejercer. El imperativo del rendimiento le fuerza a aportar cada vez más resultados. De este modo, nunca se alcanza un punto de reposo gratificante, viviendo constantemente entre los sentimientos de carencia y culpa. Se renuncia a conceder tiempo a nada plenamente, negando con ello el acceso a la plenitud. Se anhela una vida sin fin, pero al no tener una idea clara de lo que se quiere hacer con ella, solo se consigue una fuente de insatisfacción y malestar en la medida de lo que se deja sin pensar lo que realmente importa. Se niega la vida contemplativa, pues se contradice con la sociedad proyectada al consumo. No hay tiempo que perder, los resultados apremian y las limitaciones deben ser superadas. Para llegar a este fin, la biología heredada se percibe como limitante y el dopaje se entiende como la mejor alternativa para agilizar el proceso. Mientras que antes se tomaban drogas para la diversión en un tiempo libre, ahora sirven para dinamizar ciertos procesos de la esfera laboral, hecho que queda corroborado con ejemplos como el de Estados Unidos, donde la cantidad de estudiantes que han usado las llamadas study drugs han aumentado significativamente, aunque estudios recientes señalan que su uso va más encaminado a la generación de motivación, usando los medicamentos como el Ritalin, lo que ayuda a aprovechar mejor el tiempo que se dedica a las tareas. A su vez, el dualismo cartesiano entre mente y cuerpo es desechado. La mente es simplemente lo que hace el cerebro. Así se cambia el principio ontológico del ser humano y su autopercepción. La diferencia entre mente y persona pierde importancia. Progresivamente vamos entendiéndonos como individuos somáticos, como individuos cuya individualidad está encarnada y se maneja, entiende, juzga y experimenta en el lenguaje de la biomedicina. Y a pesar de esta reducción de la mente a procesos, el cuerpo se convierte en el último bastión de seguridad para el individuo. Aún, a pesar de la efemeridad a la que está sujeto, todo lo demás se ha vuelto aún más efímero que el propio cuerpo y sus satisfacciones. El cuerpo se convierte así en un santuario, último refugio de la continuidad y la duración. Son muchas las transformaciones que se han dado y todas son presentadas como liberadoras de las viejas ataduras. Pero a su vez, el malestar latente emerge de esas nuevas concepciones que el ser le da al vivir, al cómo quiere vivir, o más correctamente, de cómo las nuevas formas que tiene de vivir le producen sufrimiento. Sufrimiento psicológico que sobresale por encima de cierta tranquilidad material, real o prometida, que supuestamente terminará por llegar a todo el mundo tarde o temprano. Eso si se solucionan los problemillas que apuntábamos al principio. En esta situación dada, una de las percepciones que más frecuentemente se tienen es la de sufrir una aceleración de la vida,
pero según Manuel Cruz no nos encontraríamos realmente en tal, siendo más bien un espejismo ante una verdadera falta de rumbo en la que se dan tumbos sin son ni ton. En este modelo de vida adoptado, el tiempo no solo tiende a ser reducido a cero, sino que es incluso un obstáculo y por ello se busca reducirlo al mínimo. Lo inmediato nos alejaría de la continuidad temporal estabilizante para ser sustituida por unos picos de actualidad sin horizonte alguno. La atomización del tiempo terminará además por convertirse en atemporalidad. Así, para este autor, la destrucción de toda posible experiencia de continuidad sería reflejado en el aspecto psicológico del individuo tardomoderno, en la angustia e inquietud, al ser perceptor inconsciente de que el mundo se ha quedado sin tiempo. Es más, incluso halla la fuente de esa desnarrativización de la sociedad, pues al encontrarnos ante una suma de hechos, no hay posibilidad para generar una tensión narrativa. Distraerse hablando de nuestras prisas no deja de ser una forma de evitar la cuestión que verdaderamente importa, que consiste en que la vida actual, desde el momento en que renunció a la historia, perdió la posibilidad de concluirse con sentido. Tales prisas no pasan de ser una inquietud nerviosa que da tumbos de una posibilidad a otra. A esta imposibilidad de narrativizar coherentemente ningún destino se suma la absoluta desregularización del entorno por el que circula el individuo. Se elimina progresivamente la negatividad que era motor de la modernidad previa y se instaura una positividad sin límites, asentada en el poder hacer. Pero esta desregularización que antes sometía a la sociedad, ejercida por parte de las instituciones públicas y privadas, no resulta en la libertad sino en un nuevo sometimiento que, como hemos visto, impregna las diversas esferas de la existencia del individuo tardomoderno. Pero a diferencia de la sociedad anterior, azotada por el control opresivo, aquí es el propio individuo el que se somete voluntariamente a las lógicas de la productividad. Cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados. La autoexplotación se revela más eficaz y de mayor rendimiento que la explotación a cargo de otros. Al ir acompañada de esta sensación de libertad, el sujeto es obligado a aportar rendimientos y lo hace hasta quemarse del todo, en lo que se conoce como síndrome del burnout, desarrollándose una agresividad que a veces se recrudece hasta llevar al suicidio. Se idealiza un yo irreal y ante este, el individuo tardomoderno se percibe como un fracasado incapaz de estar a la altura, generando otra fuente de ese malestar latente. Todo lleva a destruir las barreras que defendían la humanidad del ser consciente, pierde su estatus por la promesa liberadora de obtener al fin la existencia real, pero todos los indicadores señalan que el reduccionismo biológico al final solo sustenta un endurecimiento de las dinámicas eternamente presentes, aquel dominio que ata al individuo a voluntades poseedoras de un mayor poder de acción e influencia. Y así lo vemos en la nueva circunstancia del individuo. Se absolutiza la supervivencia, nutriendo la ilusión de que a más capital se genera más vida, mayor capacidad de vivir. La preocupación por la vida buena que regía en el pasado ha dado paso a la histeria por la supervivencia. A su vez, la reducción de la vida a procesos vitales ha desnudado la vida y es otro de los factores que imposibilitan la creación de una nueva narrativa. Se priva la vida de viveza y solo se apunta a la simple vitalidad y salud autorreferencial y vacía. Visto a través de todos los planteamientos expuestos aquí, mera sintetización de un reducido número de propuestas, se hace evidente la existencia del malestar anunciado entre los individuos que conforman la modernidad tardía. Un malestar que a veces es tachado de simple lloriqueo por parte de una sociedad que nada entre la abundancia y las formas más avanzadas de socialización. Porque quejarse en medio del triunfo de la Ilustración, podrían decir perfectamente. Solo queda perfeccionar y limar algunos puntos demasiado afilados, parecen afirmar con sus argumentos, pero reducir este malestar latente a la incapacidad de sentirse simplemente satisfecho al estar rodeado de excesivo confort y obsesionarse debido a ello por el placer es negar una realidad que se presenta como sofocante. El peligro no reside únicamente en su presencia actual, sino en su perspectiva de crecimiento, pero ante todo, buscar una solución se presenta muy difícil, pues se ha sacralizado el punto de vista que fomenta las nuevas problemáticas. El fundamentalismo de mercado es propiamente
propiciado por los poderes económicos al optimizar sus beneficios, conllevando esa desregularización institucional y su pérdida de influencia real en la sociedad. Irónicamente, aquellos que exponen su visión asentada en una supuesta racionalización de un empirismo evidente crean un nuevo ideario a partir de su intencionada interpretación de los datos sustraídos de la realidad. Con estas nos surge al fin el anunciadísimo Ubermensch nietzscheano, pues las viejas cadenas son sustituidas por unas de nuevas que el portador siente como personalizaciones a su gusto, y que si cabe son aún más absurdas que las que están sustituyendo. Ante estas narrativas que se han apropiado del discurso de la verdad, el malestar, sufrimiento e infelicidad no tienen argumentos fehacientes para legitimizar su real existencia, agraviado por el hecho de que la fundamentación de toda crítica de esta índole es tomada como irreal o falaz, mera teorización abstracta de un intelectualismo atrincherado que, pese a su patente fracaso ante las nuevas lógicas, no quiere desaparecer. Al final, las ideas que dividen esta dinámica terminan por conformar una nueva propuesta que se asienta en la sociedad y domina todos sus nuevos procesos e idearios colectivos. Así, podemos encontrar numerosos ejemplos cotidianos que dan fe de esto. Siguiendo el paródico Diccionario de la Sociedad del Rendimiento de Sebastian Friedrich, podemos numerar algunos ejemplos que denotan la normalización de la obsesión por el rendimiento y la optimización de uno mismo. Gente corriendo con el café en la mano, herramientas para cualificar el yo, dopaje o incluso el nuevo símbolo en el que se ha convertido la Thermomix. Y si volvemos la mirada otra vez a aquellas trincheras intelectuales, trincheras que ya no simbolizan la revolución, sino la última barrera en la que protegerse del embate de las nuevas autoridades eruditas, vemos como los críticos de la nueva situación son incapaces de iniciar una verdadera transformación. Tampoco se pueden permitir el lujo de desaparecer, pues ¿quién podría seguir denunciando sin parar la pérdida del sentido de vivir, el valor de la vida misma? Si el individuo permite perder su sacralidad, lo único que va a ser de él es su valorización en las lógicas de mercado, considerado por su lifetime value, lo que vendría a ser la suma de valor que se puede obtener de una persona al considerarlo como cliente si se comercializan todos los momentos de su vida en valores puramente comerciales. Así se pierde todo su valor cualitativo, lo que podríamos señalar como el ser persona. El ser humano se puede considerar como un ente muerto, su conciencia mero accidente, su función solamente mercantil. No solo cabe señalar a estas alturas la verdadera existencia del malestar, que se presenta más allá de la posible insatisfacción en medio de un hastío existencial, una violencia que actúa en forma de apariencia inocente, subproducto molesto pero no perjudicial, pero que esconde detrás de sí las funestas consecuencias futuras, no tan alejadas de este presente, de la autoexplotación, de la obsesión por la autooptimización, de la negación del vivir la existencia, la incapacidad del ir más allá del transitar. Sí, ya no existe una narrativa teleológica, pero no da como resultado la ansiada liberación de las obligaciones superfluas atadas a tradiciones y costumbres carentes de sentido real, pues al final la narrativa de la no narratividad se presenta en forma de verdad objetiva, aun cuando en los bordes se perciba el inicio de un maquillaje inconsciente. Violencia silenciosa que es reiteradamente ocultada y su apariencia minimizada, pero que más allá de la supuesta dificultad de ver sus síntomas, se presenta como constante murmuro, un ruido de fondo incesante que impide la verdadera percepción de lo que se es absolutamente. Malestar por la negación que impide al individuo, tras garantizar cierta tranquilidad material, poder experimentar verdaderamente el vivir.